Buenas tardes. A ver, como es la penúltima charla y estaréis cansados, voy a intentar no tardar más de 10 minutos. También voy a intentar no hablar de mi libro, pero no prometo nada. Bien. A la pregunta de qué ha hecho la ciencia por nosotros, parafraseando la genial frase de los Monty Python en La vida de Brian, solemos dar una respuesta bastante material. Si yo os pongo una lista de conceptos en la pantalla y os pido que busquéis qué tienen entre todos ellos en común, pues empezaréis a intentar aferraros a algo tangible, a algo que conocéis y que os rodea en vuestras vidas cotidianas, y a lo mejor no termináis de ver cuál es el nexo de unión. Os voy a dar una pistilla. Efectivamente, todo esto que veis aquí son palabras, porque la ciencia, además de muchas mejoras materiales en nuestras vidas, nos ha dotado de un patrimonio inmaterial e intangible, que son todas esas palabras que se han ido creando en los últimos décadas y siglos para nombrar aquellos fenómenos que no se conocían o que no se habían descrito hasta ese momento. Durante mucho tiempo los científicos han tenido que ir etiquetando el asombro de alguna manera. Yo, como muchos de vosotros, he sido y sigo siendo un enfermizo coleccionista de palabras. Durante mucho tiempo, muchos años, he ido recopilando mis palabras científicas favoritas, muchas bastante más rarunas que estas que veis aquí, y con todo ese material, un buen día, me senté a ver qué podía hacer, cómo podía plantear un hilo conductor, y se me ocurrió trazar una línea y ponerlas en orden cronológico. Y en aquel momento me di cuenta de que si las ponía en aquel orden, aparecía una pequeña forma nueva de contar la historia de la ciencia, una manera de contarla a través de cómo se fueron creando las palabras para nombrar a los fenómenos que había entonces, que se habían descubierto. Las palabras científicas, a diferencia de los vocablos que utilizamos en el resto de vocablos que utilizamos en nuestra vida diaria, tienen una característica, es que suelen ser bastante más recientes. Las otras se remontan a la noche de los tiempos y hay que encontrar su origen tirando de esa genética de las palabras que es la etimología, como os he dicho esta tarde aquí. Y además esto nos da una ventaja fundamental, que es que podemos identificar y localizar el momento en el que algunas de estas palabras fueron creadas, como si viajáramos al pasado y pudiéramos mirar por una mirilla y ver algo tan asombroso como el nacimiento de una palabra. Os voy a poner algunos ejemplos. Uno de mis momentos favoritos es cuando en 1834 el grandísimo Michael Faraday tiene que dar una charla ante la Royal Society para describir con todo el rigor los elementos de la electrólisis. Y tiene un problema, porque no se le ocurre cómo poner los nombres perfectos para cada uno de esos componentes y acude al tipo que más sabe de palabras y de ciencia en ese momento, que es el señor William Wiggle, que un año antes había sido el creador de la palabra en inglés scientist en la famosa reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, en el que algunos poetas se quejaban del uso del término filósofos naturales para hablar de los científicos, y él, por analogía con artista, propuso utilizar la palabra scientist. No les gustó mucho a casi ninguno. Bueno, total, que Michael Faraday, para los elementos de la electrólisis, tiene varias ideas y le dice a Wiggle que podría ponerle a cada uno de los polos nombres como esteodo y oesteodo en referencia a los puntos cardinales para introducir un componente de direccionalidad. Pero Wiggle, que era experto en lenguas clásicas, le hace una nueva propuesta. Y todo esto está recogido en una serie de cartas que hoy se conservan, aunque no se descubrieron hasta relativamente reciente, hace poco. Estas cartas recogen el momento en el que Wiggle le propone que tire de la terminología griega, y utilice anión y catión, que tienen ese componente de hacia arriba y hacia abajo, y que para todos los elementos de ese proceso que se mueven de un sitio a otro utilice la palabra ión, que es el participio del verbo ir en griego, y viene a ser algo así como el caminante, ¿vale? Y es muy bonito porque en ese momento ellos están dándole la importancia que se merece por primera vez al proceso del nombramiento de palabras. De hecho, Wiggle, en una obra que en su día fue muy influyente y ahora está bastante olvidada, que se llamaba La filosofía de las ciencias inductivas,
Le dice literalmente a sus lectores que este proceso por el que los científicos inventan nuevos términos les ayuda a expresar mejor sus descubrimientos para que los conozcan sus seguidores y transmiten los tesoros mentales a través de los abismos del tiempo. No me digáis que no es un concepto muy bonito de qué significa crear nuevas palabras. Os voy a traer algunos ejemplos de cómo se produjeron estos momentos de creación. Algunas palabras que parece que vienen de la noche de los tiempos se habían utilizado en el pasado, pero se recondujo su significado. Uno de los mejores ejemplos es cuando John Dalton, uno de mis científicos favoritos, recoge de nuevo la terminología griega de átomo para partícula indivisible, pero no es tan obvio que se fuera a llamar átomo desde el principio aquello que estaban hipotetizando, porque, de hecho, el propio Dalton escribe un paper intentando poner orden en todo aquel jaleo, diciendo, a ver, ni partículas ni elementos, vamos a llamarlos así, yo elijo la palabra átomo. Otro ejemplo un poco posterior es el de anestesia, cuando William Morton, el descubridor de uno de los sistemas para poder operar sin dolor ahí en el siglo XIX en Inglaterra, recibe una carta de su amigo médico y poeta Oliver Wendell Holmes, en la que le dice, yo creo que deberías llamarlo anestesia. Y no solo eso, en la misma carta le dice, escojas el término que escojas, será repetido por la lengua de todas las razas civilizadas de la humanidad. Rudolf Clausius, cuando nombra por primera vez el fenómeno de la entropía, que no voy a entrar aquí porque tendría que salir Francis a rescatarme, elige un término que significa transformación en griego y recalca que quiere utilizar este tipo de expresiones para que puedan significar lo mismo en todas las lenguas vivas. Un ejemplo muy bonito es el de la sinapsis. Todos sabéis que es el de la conexión entre electroquímica entre las neuronas, que pudo haberse llamado de otra manera, porque Sherrington, su descubridor, quería usar el término sindesmo. Y en el intercambio de ideas que tienen entre ellos, entre los científicos de esa época, se recoge que fue gracias a un experto en Eurípides que había propuesto el término sinapsis, que hoy la llamamos así, que entonces significaba unión y enlace. Es una época en la que se están nombrando las partes de nuestro sistema nervioso de una en una. Se le pone nombre a la neurona, se le pone nombre a las dendritas, se le pone nombre a todos los componentes, a los axones que componen nuestro sistema nervioso, que no es ninguna tontería, como habéis escuchado a lo largo del día. La apoptosis es otro de los ejemplos más cercanos. 1972, los tres autores del paper en el que se presenta el concepto de la muerte celular programada, en una pequeña nota al pie de página, dicen que están muy agradecidos al profesor James Cormack del Departamento de Griego de la Universidad de Aberdeen por proponer esta palabra que los griegos usaban para la caída de los pétalos de las flores o de las hojas de los árboles. No se me ocurre una palabra mejor para llamar a la muerte celular programada. Durante todo este tiempo los científicos se vieron ante un nuevo problema, que era que las distintas escuelas, los distintos países, estaban inventando cada uno los nombres por su cuenta y a veces se producía una especie de torre de Babel de la ciencia que les obligó a reunirse en varias ocasiones y a intentar sistematizar la nomenclatura, como hizo el gran Carlos Linneo en su Sistema Naturae, y cómo luego se tuvo que hacer también pues, para las medidas, para los nombres de la anatomía, para los nombres de los medicamentos. Imaginad el lío que era no tener una nomenclatura común. Toda esta línea temporal llena de nuevos términos me produjo a mí también confusión, una pequeña torre de Babel. ¿Qué hago con esto? Y dije, bueno, pues voy a hacer algo que me permita hablar de mi libro en una charla de Naucas, que fue este libro que se presentará pronto, que tiene la forma de diccionario como una licencia, porque va desde la A de átomo hasta la Z de zoonosis. Y lo que he intentado hacer es contar una historia de la ciencia a través de las palabras, yendo por parcelas, es decir, en cada uno de los ámbitos del conocimiento, desde el átomo, la biología y demás, lo que he ido es documentando esos pequeños momentos que, como si fueran mosquitos atrapados en el ámbar, han quedado en la documentación histórica y nos permiten ver en qué momento se decidió, con quién se habló y cómo se formaron los términos científicos que hoy usamos de manera natural. A lo largo de este proceso me ha acompañado el gran Carlos el Rojo, al que le mando un gran besito con las ilustraciones,
porque estábamos intentando visualizar o ver la ciencia, la historia de la ciencia, con una nueva capa de información o con un nuevo filtro, y aparecían esquemas y cosas que no me da tiempo a contar aquí, pero que es información que enriquece el propio conocimiento de la historia de la ciencia. Como, por ejemplo, quiénes fueron los grandes supernombradores, quiénes fueron las personas que pusieron más nombres a lo largo de esta historia. Algunas de ellas pusieron nombres a asuntos súper interesantes que solo nombraron ellos y que lo conocieron por primera vez. Y creo que me ha sobrado hasta tiempo, no he hablado de mi libro, que se presenta el próximo 20 de septiembre, estará a la venta. Muchísimas gracias a todos.